Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendiciones a todos, bienvenidos. Hoy el estudio que vamos a tener de las grandes doctrinas de la Biblia va a ser el capítulo 15. Y a la misma vez quiero aprovechar el momento para darle las gracias al Señor por cada uno de ustedes e invitarlos también a que nos vengan a visitar. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700 de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Si quieren más información, mándenos un mensaje, nosotros le contestaremos. También los invitamos a los grupos de estudio los días miércoles a las 10 de la mañana. En este momento el hermano diácono Jorge Berguillos comenzó la serie El Pueblo de Dios. Va a ser de mucha bendición a las 10 de la mañana. Los días viernes estamos meditando en la Confesión Bautista de Fe de 1689 y vamos a comenzar el capítulo 9, el libre albedrío. Va a ser de mucha bendición. Y los sábados, por el momento, me está tocando a mí, pero usualmente el pastor Ronnie Valladares, y utilizando el libro Las Grandes Doctrinas de la Biblia. Hoy el capítulo 15, la omnisciencia de Dios. Amén. Queremos darle las gracias al Señor por cada uno de ustedes y una vez más los invitamos, venga a visitarnos. Los servicios comienzan los días domingos a las 1:30 de la tarde, la escuela dominical, a las 2:30 el servicio regular y a las 3 de la tarde comenzamos a transmitir por medio de Facebook Live. Están todos invitados, amén. Vamos a darle gracias al Señor para comenzar el estudio y a pedirle a Dios que nos ayude a entender, hermanos. Y no solamente a entender, sino también a poner por obra lo que vamos a meditar el día de hoy. Si me acompañan todos, Señor bendito, venimos ante ti, Señor, humildemente, Señor, rogándote, Señor bendito, que lo que vamos a meditar el día de hoy quede grabado en nuestros corazones y que lo que quede grabado, Señor, lo pongamos, Señor, por obra, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdame a mí para hacer de bendición a mis hermanos y también, Señor, que el corazón de mis hermanos reciba, Señor, este estudio, la palabra, todo lo que vamos a reflexionar hoy para que crezcan y den fruto, Señor, en abundancia. La gloria y la alabanza son tuyas. Te doy gracias por todos aquellos que nos están viendo, Señor, en las redes sociales, por los hermanos que están aquí, por este hogar, Señor. Gracias por todo, Señor. Tú eres tan bueno, Señor. Hay tantas cosas por qué darte gracias, Señor, que pasaríamos, Señor, toda la tarde, Señor, haciéndolo, Señor. Gracias te damos, bendito Rey. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar meditando en la omnisciencia de Dios. Si quiere, hermano Oscar, vamos a ir leyendo así por turnos. Amén. Amén. Si quiere, usted comienza, varón. Gloria a Dios. La omnisciencia de Dios. Amén. Mi primer recuerdo sobre el concepto de omnisciencia está relacionado con mi entendimiento infantil sobre Papá Noel. Me dijeron que estaba haciendo una lista y verificándola. También pensé en el conejillo de Pascuas, que vivía en nuestra buhardía fuera de temporada y que podía vigilarme todo el tiempo. ¿Sigo? Hermano Domingo. La palabra omnisciencia significa tener todo, omni, conocimiento, ciencia. Tener todo, omni, conocimiento, ciencia. Es un término que solo puede ser apropiadamente aplicado a Dios. Únicamente un ser que es infinito y eterno es capaz de conocer todo. El conocimiento de una criatura finita estará siempre limitado por un ser finito. Hermano Jorge. Dios, siendo infinito, es capaz de ser consciente de todas las cosas, de entender todas las cosas y de comprender todas las cosas. Nunca aprende nada ni adquiere nuevos conocimientos. El futuro, así como el pasado y el presente, le son completamente conocidos. Nada lo puede sorprender. Como el conocimiento de Dios supera ampliamente nuestro conocimiento, es de un tipo más elevado, cierro paréntesis, algunos cristianos creen que su pensamiento es de un tipo radicalmente distinto al nuestro.
Por ejemplo, para los cristianos, se ha convertido en un lugar común el afirmar que Dios opera con una lógica distinta a la nuestra. Este concepto es muy conveniente cuando encallamos en nuestra teología. Si nos encontramos afirmando ambos polos de una contradicción, podemos aliviar la tensión apelando a un orden de lógica de Dios distinta a la nuestra. Podemos decir con toda tranquilidad, esto nos puede resultar contradictorio, pero no es contradictorio en la mente de Dios. Este tipo de razonamiento es fatal para el cristianismo. ¿Por qué? Si Dios tiene un orden de lógica diferente, por cual lo que para nosotros es contradictorio, para Él es lógico, entonces no tenemos ninguna razón para confiar en ninguna palabra de la Biblia. Cualquier cosa que nos dijera la Biblia podría significar exactamente lo contrario para Dios. En la mente de Dios, hasta el mal y el bien podrían no ser contrarios, y el anticristo podría hasta llegar a ser el Cristo. Hermano Domingo. El conocimiento superior de Dios le permite resolver misterios que a nosotros nos deslumbran, pero esto está apuntando a una diferencia en el grado del conocimiento de Dios, no a una diferencia en el tipo de lógica que Él utiliza. Como Dios es racional, ni siquiera Él puede reconciliar las contradicciones. La omnisciencia de Dios, asimismo, proviene de su omnipotencia. Dios no conoce todas las cosas por el simple hecho que Él ha aplicado su intelecto superior a un estudio diligente del universo y de todo su contenido. En realidad, Dios conoce todas las cosas porque Él las ha creado y por su voluntad existen. Como soberano del universo, Dios controla al universo. Si bien algunos teólogos han intentado separar estas dos cosas, sería imposible que Dios conociera todo si no controlara todo. Y sería igualmente imposible que Dios controlara todo si no conociera todo. Así como sucede con todos los demás atributos de Dios, son interdependientes, las dos partes necesarias para un todo. La omnisciencia de Dios, del mismo modo que su omnipotencia y su omnipresencia, también se da con respecto al tiempo. El conocimiento de Dios es absoluto en el sentido que Dios siempre tiene conciencia de todas las cosas. El intelecto de Dios es distinto al nuestro en que Él no tiene que acceder a la información como un computador accede y abre un archivo. Todo tipo de conocimiento está siempre directamente delante de Dios. El conocimiento de Dios de todas las cosas es una espada de doble filo. Para el creyente este pensamiento le brinda seguridad. Dios mantiene el control. Dios comprende. A Dios no lo confunden los problemas que nos confunden a nosotros. Para el no cristiano, sin embargo, esta doctrina vuelve a enfatizar el hecho de que las personas no pueden esconderse de Dios. Sus pecados están expuestos. Como Adán, procuran esconderse. Sin embargo, no hay ningún rincón en el universo fuera del alcance de la mirada de Dios, de su amor y de su ira. Leamos todos juntos el último párrafo. La omnisciencia de Dios es también una parte crucial de la promesa de Dios de traer la justicia a este mundo. Antes de que un juez pueda dar su veredicto justo, es necesario que esté al corriente de todos los hechos. No hay ninguna evidencia que pueda ser encubierta del escrutinio de Dios. Cualquier circunstancia atenuante será conocida por Dios. Amén. Vamos al párrafo 1. El hermano R.C. Sproul comienza con un ejemplo que todos nos acordamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen supuestamente acerca de Santa Claus? Que él tiene una lista. Y que esta lista, ahí está la lista, está el nombre de los niños que se portan bien y los niños que se portan mal. Y él conoce
todas las cosas que hacen los niños, ¿verdad? Las cositas buenas y las cositas malas. Él tiene su lista. Entonces el hermano Arcee, y sabemos que eso es mentira, ¿no? Eso es parte del folclore. Pero viene el hermano y dice que ese es el primer concepto de la omnisciencia, de alguien que conoce todo. Y pone ejemplo a Santa Claus. Ahora, me dijeron que estaba haciendo una lista y verificándola, dice. Es como diciendo, Santa Claus tiene la lista de los niños buenos, los niños malos, y él está viendo si tú te has portado bien, el hermano Domingo, Jorge, no está en la lista, Oscar está en la lista de los niños malos, no recibe ningún regalo en Navidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aquí está diciendo el hermano Arcee Sproul. Y da otro ejemplo acerca del conejito de Pascuas. Y él dice que este conejito de Pascua vive en la bujardilla. Eso significa, ¿a dónde? Significa que él vive en el ático de la casa. Bienvenida, bienvenida. Pasen adelante. Así, este conejito, el supuesto conejo de Pascua, dice que él vive en una cuevita en lo que es el ático de la casa, ¿verdad? Eso lo está poniendo ejemplo aquí. Pero vamos a el segundo párrafo, omnisciencia. Y aquí el hermano da el significado, tener todo, omni, conocimiento, ciencia. ¿Qué significa la omnisciencia? Primeramente, según el diccionario, bienvenida Claudia, bienvenida a todos. Conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Atributo exclusivo de Dios. Vamos un segundito. Aquí tengo también en inglés. Sí. Pásale ahí, por favor. La Juliana. No tengo en coreano, lo siento. Amén, bendiciones. Ok. La omnisciencia, ¿qué significa? Según el diccionario de la lengua real española. Conocimiento de todas las cosas reales y posibles, atributo exclusivo de ¿quién? De Dios. Conocimiento de muchas ciencias o materias. Mire lo que dice el escritor Arthur W. Pink en el capítulo 13 de su Teología Sistemática acerca de los atributos de Dios. Esto es lo que dice acerca de lo que es la omnisciencia, lo que es Dios, ¿verdad? La característica exclusiva del conocimiento de Dios es su totalidad o su perfección, dice. Solamente Dios es omnisciente, solamente Él es perfecto. Su omnisciencia, para utilizar el término teológico correspondiente, significa que Él, siendo Dios, no solamente alcanza todo el conocimiento, sino que Él es el conocimiento. Y Él es el conocimiento de todo lo que existe. Él es el conocimiento, Él posee el conocimiento de toda la naturaleza, del pasado, el presente y el futuro. El conocimiento de Dios abarca todo lo inimaginable, todo lo que usted y yo no podemos pensar, ya Dios lo conoce. Y todavía más, dice el hermano Pink, es un conocimiento que Dios siempre ha tenido y que siempre tendrá. Es parte de Él, es su naturaleza. No hay necesidad de que Él aprenda nada como nosotros tenemos para aprender algo que tenemos que hacer, estudiar. Dios no tiene esa necesidad. En realidad, si queremos comprender el conocimiento de Dios con exactitud, es necesario afirmar que Dios nunca ha aprendido y no puede aprender, porque Él ya sabe todo y siempre ha conocido todo de antemano. Él es Dios. Ahora, al entender este atributo exclusivo de Dios, rápidamente nos lleva a recordar algo, que Dios es un ser simple. ¿Ok? Es un ser simple porque Él no está compuesto de las experiencias externas para ser quien es Él. Él no necesita, como por ejemplo nosotros, necesitamos la experiencia, compartir con otros para ir aprendiendo y desarrollando un carácter o una forma de ser.
Dios no necesita eso. Él es simple. Él no está compuesto de partes como lo somos nosotros. Él no tiene divisiones como nosotros. Hoy estoy bien, alguien me molesta, me enojo y ya, sulfurado. No. Él no es la suma de sus atributos también. Y esto es un error que mucha gente dice. Mucha gente solo busca el poder de Dios y se tiran a idolatrar el poder de Dios, pero no. Dios en sí es uno en su naturaleza y en su ser. Él es poderoso, justo, amor, todo Él es, no es que son varias partes. Y tampoco Él no puede ser divisible. Él no está dividido, Él es uno. Simplemente no significa que es sencillo o fácil de entender. Ser simple, un ser simple, Dios es simple, no es porque Él sea simple y fácil de entender, no. Sino que en Él no hay variaciones. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios es paciente, Dios es paciente. No hay fluctuación en Él. Ahora, cuando nosotros venimos y decimos eso, es porque la simplicidad de Dios recalca la unidad perfecta de su ser. ¿Quién es Él? La unidad perfecta de su ser. No hay facetas separadas de Dios. Una vez más, su amor, su eternidad, su justicia, su paciencia, su sabiduría, todo es Dios. No es que Él es diferentes cosas. Nunca cometamos el error de separar cada faceta o atributo único de Dios. Él nunca será más bueno de lo que es. ¿Ok? Dios nunca va a ser más bueno de lo que es porque Él es lo máximo de ser bueno, de la sabiduría, del amor. Ahora, ¿qué significa ser? Cuando Dios se le revela a Moisés, Él le dice: yo soy el que soy, el que nunca cambia. Él es estable en todas sus facetas. Ser, en el concepto ontológico significa que la manera en que nosotros lo vemos a Él, cómo lo entendemos quién es Dios, a través de sus atributos, de su amor, de su paciencia, porque a Dios no lo podemos ver, pero vemos a través de sus características, como de sus características únicas de Dios, nosotros podemos entender que Dios es bueno, Él es un ser creador, Él es vida, Él es paciente, todo eso. Ahora, ¿qué significa ser? Existencia, esencia y naturaleza. Todo eso revela que Él existe. La creación, hermano. ¿Qué es lo que revela a Dios que Él existe? La naturaleza. Si usted queda viendo los colores, los sabores, los olores, usted se da cuenta que hay alguien que ha diseñado todo lo que existe. Y todo lo que existe, como dice Génesis, es bueno, ¿verdad? Entonces quiere decir que todo viene de un ser que es bueno y su esencia es la bondad, su esencia es el amor, su esencia es la justicia. ¿Ok? Dios es un ser supremo. Pero ¿por qué estoy hablando todo esto, verdad? Como dice en el párrafo 2, omnisciencia, que es un atributo personal de Dios, solamente se le puede aplicar a Él, solamente se le puede aplicar a Dios. Solamente Dios es omnisciencia, solamente Él conoce todo. Tristemente mucha gente ha venido de una manera por ignorancia o se le ha enseñado mal, creer que el diablo es como Dios y que Él puede o tiene el poder de conocer todo. Y no es así. Solamente Dios es omnisciente, solamente Él es omniconsciente, lo conoce todo y es omnipotente, todopoderoso. El diablo no es así, el diablo es una criatura, ¿ok? Ahora, dice aquí el párrafo solamente un ser infinito y eterno es capaz de conocerlo todo. Infinito porque no tiene ni comienzo y no tiene ni fin. En cambio nosotros somos finitos, estamos
enfrascados en un tiempo específico y durante ese tiempo nosotros conocemos, aprendemos y después, ¿qué sucede? Morimos. Dios no es así. Dios es el comienzo y Dios es el fin. Y Él conoce todo. Nosotros no. Nosotros solo podemos conocer ¿qué cosa? El pasado y el presente. Dios conoce el pasado, el presente y ¿qué más? El futuro. Porque Él es un ser infinito. ¿Puede un ser finito, como nosotros, comprender a un ser infinito, sí o no? ¿Podemos nosotros comprender a Dios en su totalidad? No. Es imposible, ¿verdad? Dios, dice el párrafo 3, siendo infinito, es capaz de ser consciente de todas las cosas, de entender todas las cosas y de comprender todas las cosas. Dios lo conoce todo, hermanos. Dios lo conoce todo. Él comprende todo. Él no tiene necesidad de aprender de nadie. Él no le pide consejo a nadie. Él no necesita de nadie. Dios es autosuficiente en su ser, en su persona. Nosotros no. Yo no sé lo que va a suceder mañana. Sí sé lo que pasó ayer. Pero aún, yo sé lo que pasó ayer porque me di cuenta, vi las noticias o alguien me contó. Dios no, nadie tiene que venir a contarle. Porque Él ya existía cuando sucedió algo en el pasado. Yo sé, perdón, o mejor dicho, yo estoy viviendo el presente, sé lo que está pasando aquí. Pero yo conozco lo que va a suceder entre los 5 minutos, ¿verdad que no? Pero Dios sí, porque Él, para Él, el tiempo no significa nada, ¿verdad? Ahora, vamos al párrafo número 4. Como el conocimiento de Dios supera ampliamente nuestro conocimiento, abro paréntesis, dice el hermano R.C. Sproul, es de un tipo más elevado, dice. La manera que Dios razona, que conoce las cosas, dice, es tan alto, dice, que nosotros no lo podemos comprender. Isaías 55:8 dice algo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice. La forma de pensar mía, dice Dios, y cuando dice Dios, la forma de pensar mía, la forma en que yo hago las cosas, ¿y cómo confirmamos eso? Con lo que viene después. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, yo hago las cosas a mi manera, tú lo la vas a entender. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Cuando habla de eso, más altos son mis caminos que vuestros caminos, está hablando de propósitos. Los propósitos míos, tú no los vas a comprender. Van a razonar en tu mente, van a ser racionados por tu mente limitada como una locura. En cambio yo no, como Él conoce el principio, conoce lo que pasa y el futuro, para Él no son locuras, es la manera que Él raciona. Nosotros no. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice. Volvamos al párrafo 4. Algunos cristianos creen que su pensamiento es de un tipo radicalmente distinto al nuestro. Y eso es verdad. Eso es verdad. La sabiduría de Dios no es comparada a la nuestra. Sus planes están a otro nivel. Son superiores. ¿Y por qué son superiores y diferentes a lo que nosotros razonamos? Porque los propósitos de Dios son muy distintos a nosotros, a los nuestros. Como Dios no necesita nada, Él cuando hace algo es para beneficiar a otros. Cuando yo hago algo es para buscar el beneficio de ¿quién? Mío, primeramente. Y Dios no es así. Cuando dice aquí el hermano R.C. Sproul, menciona a él que los pensamientos de Dios son de un tipo radicalmente distinto. Lo que quiere decir, hermano, es que la forma de pensar de Dios no solamente es mejor o más sabia que la nuestra.
Y todo el mundo vamos a decir amén a eso, ¿verdad? Nosotros entendemos eso. Nadie, ningún cristiano va a decir, Dios está loco, no sabe lo que hace. No. Dios, hasta cuando oramos, Señor, tú conoces lo que va a pasar, Señor bendito. Y es cuando venimos y le pedimos a Él razonamiento y paz por lo que sucede. Ahora, dice, ¿qué significa eso radical? Seguimos pensando en eso. Los pensamientos de Dios son mejores. Él es más sabio. Él hace las cosas con un propósito. Propósitos superiores y distintos en efecto, pero no en cantidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo quiero escribir un libro. Me siento en la computadora. Me siento en la computadora y empiezo. Antes de escribir, ¿qué es lo que hago yo? Empiezo a pensar, a poner ideas y me equivoco. Borro. Y ya si me equivoco, borro. Dios no. Dios no tiene, al crear Dios, no viene y dice, ups, me equivoqué. Agarra el whiteout y borra. No, ya Dios, lo que hace Dios es perfecto. Nosotros no. Nosotros vamos aprendiendo de situaciones. Vamos aprendiendo para mejorar. Dios no sufre de eso, hermano. Por eso es que Dios, como sus pensamientos son superiores, su sabiduría es mayor, sus propósitos son superiores y perfectos, cuando Él los hace y los lleva a cabo, Él no tiene que estar volviéndolo a hacer. Él no se equivoca. En cambio nosotros, sí. ¿Por qué? Porque estamos limitados, somos seres finitos. Pero Dios, en el estudio de hoy, omnisciente, lo conoce todo. Omnisciente, perdón. Cuando Él hace algo, lo decreta con un propósito y se va a cumplir. Él no, ups, me equivoqué. Oh, ¿qué hice? ¿Verdad que no? Él hace todo perfecto. Él hace todo perfecto. Y lo hace no solamente perfecto, lo hace de una forma definitiva, que así se tiene que hacer. No es que, ¿qué piensa, hermana Erika? ¿Qué piensa usted, hija mía? ¿Qué tengo que hacer? Hermana Claudia, hermana Yuli, ¿qué creen ustedes? ¿Tengo que hacerlo diferente? ¿Un consejito o...? ¿Verdad que no? No. Dios no necesita estar acomodando las cosas, las situaciones, como nosotros. Si a veces para vestirnos... esta camisa no me sale con el pantalón, me cambio el pantalón y no me sale la camisa con el pantalón, me cambio la camisa y a la media hora no me gusta la camisa, no me gusta el pantalón y me cambio otra vez. Dios no sufre eso, hermano. ¿Por qué? Porque Él en su omnisciencia, Él ya sabe lo que va a hacer. Ya sabe todo, Él decreta todo lo que va a suceder y lo hace no adaptándose a la respuesta de nosotros. Lo hace conforme a su plan, a su propósito. Y los propósitos de Dios son buenos siempre. Amén. Ahora, sigamos leyendo aquí. El párrafo 4. Por ejemplo, del libro, sí, del libro. Sí, de la hoja. De la hoja, sí. Por ejemplo, esto es la mitad del párrafo. Por ejemplo, y pongan mucha atención porque aquí es donde necesitamos poner las pilas nosotros. Por ejemplo, para los cristianos se ha convertido en un lugar común el afirmar que Dios opera con una lógica distinta a la nuestra. ¿Amén? Sí. ¿Sí? Dios opera, Dios hace las cosas de una manera muy diferente a la nuestra. Y es cierto. Pero viene aquí el hermano R.C. y dice, este concepto es muy conveniente cuando encallamos en nuestra teología. ¿Qué significa eso? La muerte de un familiar. Voy a poner ese ejemplo, que es crudo, pero es real. Hemos estado orando. La teología que Dios, dice Isaías 53, que Él vino a dar su vida y que por su llaga fuimos sanados y empezamos. Agarramos lo que Dios ha dicho de sí mismo y estamos orando, pero ¿qué sucede? La persona no se sana, fallece. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Encallamos, es que nos estrellamos
en la expectativa que yo tengo de que esta persona, mi familiar, se iba a sanar. Y ahí es donde encallamos con qué, con la realidad de cómo Dios hace las cosas. Y es duro, hermano. Por eso nuestras expectativas no tienen que ir centradas en cómo yo veo a Dios, sino como Dios se revela a sí mismo. Mis caminos no son tus caminos. ¿Por qué te llevaste al niño? ¿Por qué falleció el niño? ¿Por qué el hermanito mejor de la iglesia, el más tranquilo, está enfermo? Es un choque. Es un choque emocional y teológico. No comprendo por qué Dios hace esto. Pero los propósitos de Dios son más altos. Los caminos de Dios son de una manera muy diferente a los nuestros. Cuando planeamos algo, y ya con la teología, por ejemplo, lo más criminal que hay es esta teología de naming and claiming, declarar y decretar, y de la prosperidad. ¿Por qué te meten utilizando la palabra de Dios, que Dios dice que Él se hizo pobre para que tú fueras rico? Y siempre vives pobre. El único que es de los pastores, ladrones. Entonces ahí es donde choca. Y es donde viene la gente, dice, y para tratar de convenientemente de ajustar tu mente que falló a cómo es Dios, ¿qué vengo yo a decir? Es que Dios así lo quiso. Conformismo. Resignación cristiana. ¿Han escuchado eso? Resignación cristiana. Resignación cristiana, hermano, es solamente una muleta. ¿Por qué no digo yo? No, yo tengo contentamiento en que Dios tiene algo, me está enseñando algo, me está mostrando algo, me está corrigiendo para mi bien. No, ahí vamos, ya tratando de acomodar. Es un choque. Es un choque. Y viene el hermano, dice, si nos encontramos afirmando ambos polos, sí, Dios, dice el hermano, como dice el estudio, los pensamientos de Dios son más elevados, dice, pero Él hace cosas, y a dónde vengo yo a resignarme, dice, si tratamos nosotros de afirmar ambos polos, ambas maneras de pensar, es una contradicción, dice. Es una manera de aliviar la contradicción. Podemos aliviar la tensión apelando a un orden de lógica distinta a la nuestra. En vez de decir, me equivoqué, es que Dios sabe lo que está haciendo, hermana. ¿No ha pasado todo eso a nosotros, sí o no? Sí. Es que Dios sabe lo que está haciendo. Podemos decir con tranquilidad, esto nos puede resultar contradictorio, pero no es contradictorio en la mente de Dios. Ya Dios lo tenía planeado. Las expectativas de nosotros fueron cambiadas. ¿Por qué? Porque yo ya había planeado de una manera y Dios había decretado que iba a suceder de otra manera. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo con aquel hombre? Dice que estaba el hombre ensanchando los graneros, haciendo planes él. ¿Y qué dice el Señor? Necio. Esta noche vienen por tu alma, dice. Amén. Así somos nosotros. Ahora, ¿cómo Él opera en una lógica distinta a la nuestra? Por las cosas dolorosas que nos suceden. Las cosas dolorosas que nos suceden, ¿qué pensamos primero? ¿Hice algo? ¿Qué hice? Y que Dios me está castigando. Primero, es lo primero que pensamos, ¿sí o no? ¿Hice algo? ¿Algún pecado escondido? ¿O es que no estoy orando lo suficiente? ¿O es que he dejado de leer la Biblia? Entonces, como yo no estoy haciendo lo que supuestamente mi teología me demanda a mí, vengo y pongo a Dios como el dictador cósmico. Es una contradicción porque Dios es amor. No depende de lo que nosotros hacemos. Depende de lo que Él ya declaró que iba a suceder en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que hacemos? Razonamientos fatales.
¿Por qué me enfermé? Y todos hemos caído en eso, hermano. Yo se lo digo, yo también lo he caído. ¿O por qué está sucediendo esto en mi familia, en mis hijos, en esto, en lo otro? ¿Por qué? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios me está castigando? Fatalista, ¿verdad? Se nos olvida algo. Se nos olvida algo. Que Dios tiene control del principio hasta el final. En cambio, nosotros no tenemos control de nada, ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. De esas conclusiones es que es moldeada la manera que nosotros vemos a Dios. Fíjese bien, hermano. Piense usted honestamente de sí mismo. Todas esas conclusiones nos moldean, pero son un razonamiento equivocado en quién es Dios. Nosotros experimentamos el dolor y el sufrimiento como de proporciones inimaginables. Vemos una cosita así, ¿y cómo la vemos? Ay, el fin del mundo, ¿verdad? Sí. Cuando estamos viendo el tiempo presente. Cuando pasa la situación y veo para atrás, ¿cómo veo esa situación yo? No era nada y me estaba ahogando en un vaso de agua. Para más salí bendecido porque aprendí. Soy más fuerte. He aprendido a depender más de Dios. Pero en el momento que estamos, ay, ya no aguanto. Ya no aguanto. ¿Y por qué sucede eso? Porque somos egoístas. No solamente egoístas con los demás, aún la manera en que vemos a Dios nosotros. Siempre estamos centrados en nosotros. ¿Sabe, hermano, que Dios permite todo eso y es parte de su amor perfecto? Aún las cosas que nos duelen. Es parte de su amor perfecto y siempre está buscando el beneficio nuestro, aunque parezca ilógico. ¿Qué podemos nosotros decir? ¿Qué beneficio obtuvo aquel que ahorita en un país musulmán le cortaron la cabeza? ¿Verdad que no? Pero Dios, todo eso lo tiene Él planeado y él no se ha dormido. No le cortaron la cabeza a aquel porque Dios estuvo viendo allá. No, ya Dios sabía eso. Ahora. Nada lo toma de sorpresa. Nada lo toma de sorpresa, correcto. Ahí donde viene nosotros encallamos como aquel barco que se estrella en una teología errónea, en una manera de Dios muy, muy mala. Tratamos de armonizar todo con una idea preconcebida de cómo debe actuar Dios con nosotros. Si yo oro, si yo hago esto, yo voy con mi lista, ¿verdad? Si yo oro, evangelizo, ando caminando en la calle, el resultado tiene que ser, voy a vivir bien. Y sucede eso. ¿Verdad que no? Ahí es donde chocamos con la manera en que vemos nosotros a Dios. Ahora, este razonamiento, el párrafo 5, es fatal para el cristiano, dice el hermano, y es real. ¿Cuántas personas hemos escuchado nosotros y conocemos que te dicen, no, yo dejé de ir a la iglesia porque fíjate que Dios se olvidó de mí? Yo he escuchado gente así, hermano. Ayer escuché a alguien decir en la televisión, una cantante famosa de México, que ella no quiere nada con Dios porque dejó morir a su mamá. Y la señora tenía 97 años. ¿Ah? ¿Por qué se la llevó? ¿Por qué no la sanó? ¿Por qué? Si yo soy buena, si yo he estado así, yo esto. Ahí donde viene y encallamos y viene un razonamiento fatal. Y viene el hermano hace una pregunta, ¿por qué? Dice, ¿por qué es fatal esto para el cristiano? Porque nos roba la paz, nos roba, es como si el contentamiento, esa palabra, hermano. Contentamiento. ¿Contentamiento en qué? En que Dios lo conoce todo. Mi contentamiento es que los caminos de Dios son muy diferentes a los míos.
Dice aquí, si Dios tiene un orden de lógica diferente, por el cual de lo que nosotros es contradictorio, para Él es lógico. Para nosotros es ilógico que yo yendo a la iglesia, soy miembro de la iglesia reformada Pan de Vida, estoy diezmando, ayuno, ¿y por qué me estoy yendo mal la vida? Y no lo estoy diciendo como humano, ¿por qué me estoy yendo mal? En vez de decir, ¿qué me está enseñando el Señor? ¿Qué debo de corregir en mi vida? Como dice Santiago, cuando haya esas pruebas, dice, ¿qué? Pídele a Dios sabiduría, entender por qué lo está permitiendo Dios. Dios es un ser racional, hermanos. Dios no hace las cosas a la loca, no se adapta, no está ahí Él siendo moldeado. No, Dios es un Dios racional. Salmos 18:30, ¿qué dice? El camino de Dios, dice, es perfecto, dice. La palabra de Dios es intachable. En la Reina Valera, sí, ¿cómo dice? Yo estoy leyendo otra versión. Salmos 18. Miren cómo dice en la Reina Valera. A propósito, tomé yo esta nueva versión internacional. ¿Así dice la tuya, Jorgito? No, la mía es Nueva Biblia de la América. ¿Cómo dice la tuya? Léelo. ¿O cuál es? 18:30, Salmo 18:30. Sí. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Amén. Entonces casi dice igual que la Reina Valera. La Reina Valera utiliza acrisolada la palabra de Jehová. ¿Qué significa ser acrisolada? Que es probada por el fuego, dice. La palabra del Señor es intachable, dice. Como diciéndonos a nosotros, lo que Dios ha venido a decir ha sido probado y ha salido siempre verdad. Lo que Él decreta ha sido probado y siempre se va a cumplir. 31. Pues, ¿quién es Dios si no el Señor? Dice, no hay nadie como Él. ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Él es quien me arma de valor y hace perfecto mi camino. ¿Y cómo hace perfecto mi camino el Señor? Por medio de situaciones, algunas veces son dolorosas, pero esa es la manera que para nosotros es contradictoria, como es el hermano, pero para él es lógica. Entonces, dice el hermano, siguiendo con el razonamiento fatal, si nosotros vemos que es contradictorio lo que Dios hace a su manera, porque nos causa dolor, porque no entendemos, entonces dice él, no tenemos ninguna razón para confiar en ninguna palabra de la Biblia, dice. Como diciendo, Dios se tiene que adaptar a mi lógica y no yo a la de Él. Lo finito definiendo aquel que es infinito. Cualquier cosa que nos dijera la Biblia podría significar exactamente lo contrario para Dios. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. En la mente de Dios hasta el mal y el bien podrían no ser contrarios. Imagínense. ¿Qué es lo que dice la gente? Tolerancia, tú no amas. La Biblia dice, pero solo te leen la parte donde les conviene y torcido. Pero viene el final y el anticristo podría pasar a llegar a ser el Cristo. ¿Han escuchado ustedes? Yo lo he escuchado en los satánicos. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Adán? Le metió duda. ¿Cómo le dijo? Es que Dios no quiere que seas como Él. ¿Sabe que al diablo mucha gente lo mira como aquel que trae la sabiduría para que uno abra los ojos y vea las cosas de verdad como son, dice? ¿Ok? Cuando la Biblia no se encaja
a nuestra manera de pensar, de ver las cosas, empieza uno a hacerla a un lado. No estoy satisfecho en la omnisciencia, en la sabiduría perfecta de Dios. Así que yo vengo ahí, aún hasta a los cristianos les sucede eso. Agarran la palabra y la tuercen para que encaje. Y lo hemos visto en estos últimos años de una manera más clara, ¿verdad? Porque ahora está el TikTok, Facebook, YouTube. Podemos ver gente predicando cosas que parecen buenas, pero que la agarran y tuercen la palabra de Dios de una manera que apoyen los errores de ellos. Sí. ¿Por qué? Porque ellos no están dependiendo de que Dios conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Él es el autor de la palabra, Él sabe y su palabra ha sido probada 1, 2, miles de veces y siempre la palabra sale que es correcta, porque viene de un Dios que no tiene fluctuación en su forma de pensar. Siguiente página. El conocimiento superior de Dios le permite resolver misterios que a nosotros nos deslumbran. ¿Ok? Ponga atención. El principio. El conocimiento superior de Dios le permite resolver misterios que a nosotros nos deslumbran. Un ejemplo. Póngase a pensar. ¿Me puede dar un ejemplo usted? Un ejemplo. Uh-huh. Le voy a decir uno y este es el mayor. ¿Cómo es que nosotros recibimos la salvación? Por medio de la muerte de Jesús. Eso es ilógico. Pablo le dijo cuando llegó a la ciudad de Atenas, le dice, ¿saben que yo no vengo con filosofía humana? Dice, no vengo con el conocimiento de hombre. Yo no vengo con nada de eso. Dice, yo traigo a ¿quién? A Cristo, presentándole como crucificado. Dios venciendo al mal, ¿cómo lo vence? En debilidad. ¡Wow! Usualmente, para vencer a alguien, tiene que ser alguien más fuerte, más poderoso. Pero Dios, Jesús, que es Dios, vence al pecado, nuestro mayor enemigo, ¿cómo? En debilidad. El conocimiento superior de Dios le permite resolver el misterio. Dice, Él razonó, Él es el autor, Amén. Él le lleva a cabo el plan, donde su hijo en debilidad iba a morir, ¿cómo? Iba a morir en una cruz y nos iba a salvar. Insondable es tu sabiduría, dice el salmista. ¿Quién como tú? Tú haces las cosas, dice, y me dejas con la cabeza, dice, se me queman las neuronas. No entendemos. Esto apunta a la diferencia en el grado del conocimiento de Dios. Esto apunta a una diferencia en el grado de conocimiento de Dios, no a una diferencia en el tipo de lógica que Él utiliza. ¿Por qué Jesús tuvo que venir a morir en debilidad como un ser humano? Pónganse a pensar. Utilizando la lógica de Él. ¿Por qué? Porque Él venía a reemplazar a seres débiles como nosotros. Él vino a hacer lo que nosotros no podemos hacer, que nunca podíamos hacer y que nunca podremos hacer. Y Él vino a morir. La lógica de Él, nosotros no la entendemos. Como Dios es racional, ni siquiera Él puede reconciliar las contradicciones. Reconciliar las contradicciones. ¿Qué es una contradicción? Una contradicción ocurre cuando dos afirmaciones se excluyen mutuamente. Y aquí yo busqué un ejemplo. Dios es amor. Esa es una, ¿cómo se dice? Es una afirmación correcta, ¿verdad? Dios es amor. ¿Están seguros? Sí. Dios es amor. Y Dios tampoco quiere que nadie se pierda. ¿Verdad que sí? No quiere Él. Ahora,
Ambas afirmaciones son verdaderas. Son verdaderas en el mismo sentido. Pero no significa que Dios tiene que venir a contradecirse en lo que es Él. Él ama, pero a la misma vez Él es fuego consumador. ¿Sí? ¿Me explico? Él ama, Dios es amor, pero Él es fuego consumador. Él no quiere que nadie se pierda, pero ¿por qué no todos se salvan? Es una contradicción entre dos afirmaciones, pero no hay contradicción, porque lo que nosotros vemos ahí, ¿qué cosa es? Es una verdad que muestra el amor, la misericordia de Dios, salvando a unos, y muestra su justicia, condenando a otros. Eso no va en contra de lo que es Él. Dios nunca va a hacer algo contradictorio a sí mismo. Él es amor, pero Él es justicia. Y dice el hermano, como Dios es racional, ni siquiera Él puede reconciliar las contradicciones. Como Dios es racional, y cuando Dios piensa y raciona, lo hace conforme a ¿qué? A su naturaleza santa y justa. Él no puede venir a perdonar a alguien si este alguien no ha recibido el perdón por medio de quién? De aquel que tenía que saldar la deuda. ¿Ok? Y Dios es amor. Pero aún así, Dios demuestra su amor. ¿Cómo? Enviando a su Hijo a salvar a quién? A uno del grupo que no merecíamos nada también. Es ilógico, pero Él no va a ir en contra de eso. Él no va a decir, como mucha gente piensa en el universalismo, oh, voy a salvarlo a todos. ¿Qué hace? Agarra el pecado y lo va a meter debajo de la alfombra. ¿Para qué no? Porque Él es su naturaleza, ¿qué es? Es santa, es justa. Él no va a ir en contra de quién es Él. Él nunca va a hacer eso. Juan 4:8. Dios es amor. Y una verdad y muestra su bondad sobre toda la humanidad, hermano. ¿Se acuerdan ustedes lo que hablamos de la gracia común? La gracia común es la que Dios, como dice la Biblia, hace llover sobre bueno y sobre malo. Amén. Él ama su creación. Ahora, hay un amor especial. Y ese amor especial viene o se refleja en un pacto. En la manera que Él hace las cosas directamente sobre un grupo específico de ¿qué? De personas. Donde Él ha puesto todo su interés. Él ama a todos, pero ese grupito, Él hizo un pacto. Él no va a venir a violar ese pacto que hizo para salvar a todos. No, Él se concentra en lo que Él dijo que iba a hacer, su pacto. ¿Y ese pacto de qué se basa? En la muestra de amor más grande, Juan 3:16, que Dios hizo al mundo. ¿Y cuál es? Entregando a su Hijo, y específicamente lo dice, su Hijo unigénito, el único de su clase, lo mejor, lo más especial de Él. ¿Qué hace? Lo entrega para que esta gente sean cubiertos. Pero Él sigue amando a todo el mundo, pero el amor específico de Él es derramado aquí, en la gente del pacto. ¿Okay? Amén. Y Él no se contradice. Eso no significa que Dios sea malo. ¿Por qué? Porque este grupo específico de personas tampoco merece recibir nada. Entonces, ¿qué muestra Él? Que hay una gracia común, un amor común que lo demuestra, hace llover sobre bueno y malo. Vemos cómo el impío progresa. No ha destruido. Y no ha destruido todavía el mundo. Pero eso sí, este grupo es el que yo he declarado. En su omnisciencia, Él ya tiene un plan para salvarlo a ellos específicamente. Y todo lo que sucede alrededor de ellos, no de Él, de ellos, está diseñado, como dice Romanos 8:28,
para llegarlo a qué? A que ellos caigan en cuenta, Él me salvó. No es contradictorio. No es contradictorio. Para más muestra ahí que como dice el capítulo que viene, el párrafo, la omnisciencia de Dios a sí mismo proviene de su omnipotencia. ¿Qué significa eso? Que Él, que conoce todas las cosas, para cumplir el plan que se ha propuesto, Él tiene el poder necesario para llevar a cabo ese plan. Y que nada ni nadie venga a estropear, a parar, a detener o a, ¿cómo se dice? A que se tarde ese plan. Dios no conoce todas las cosas por el simple hecho de que Él ha aplicado su intelecto superior a un estudio diligente del universo y su contenido. Dios no está ahí que, a ver, ¿qué tengo que hacer para salvar a esta gente? Vea, está acá el grupo. Voy a ver cómo. ¿Para qué está el grupo aquel? Busca. Ini, Mini, de Ting Marín. No. No. Él no se adapta a nosotros. Él no necesita aprender. O él está viendo el sol y cómo será que da vuelta el sol. A ver. ¿Verdad que no? Él solo dijo. ¿Cómo dice en el principio? Dice que Dios dijo, habló. Y todo lo que no era, vino a ser. El tiempo, el espacio, la materia. Él no estaba como Cantinflas con un lápiz escribiendo, dibujando, diseñando. No, él solo tuvo que hablar. Y todo lo que no existía fue hecho de ¿qué? De la nada. Entonces, Dios no solamente piensa, planea, Él tiene poder para ejecutar. Y esos son los atributos no compartidos de Dios. Nosotros no. Nosotros pensamos un plan, tenemos que diseñarnos, nos equivocamos 7 semanas diseñando algo y cuando ya llego en la página está llena de borrones, manchas y que se me rompió un pedazo y ya cuando lo llego a planear, a poner por efecto, ups, me equivoqué en las calculaciones, la casa está de lado. Dios no. Dios no conoce todas las cosas por el simple hecho de que Él ha aplicado su intelecto. Dice, Él no conoce, dice, porque Él se puso a mirar. No, es porque Él decretó y Él tuvo el poder de cumplir, de hacerlo, de ejecutar el plan. En realidad, dice, Dios conoce todas las cosas porque Él las ha creado y por su voluntad existen. Nuestra vida, hermano. Nuestra vida, nuestra existencia, la creación, la existencia de todo. Es el plan de Él. Él en su voluntad, Él dijo, sea esto y fue. Y como dice Génesis, y vio Dios que era bueno. No es que quedó sorprendido, sino que la creación, cuando Dios hizo algo, lo hizo bueno, y Dios viene y dio su aprobación. ¿A quién aprobó Dios? ¿A alguien? No, Él glorificó a sí mismo. Tremendo eso. Como soberano del universo, dice. Dios controla el universo. Y dicen los científicos que en el año 2050, según las computaciones de la computadora y el satélite Galileo, que va a venir un meteoro y va a destruir la Tierra. Llega el 2050 y todas las calculaciones que hizo la supercomputadora más grande del mundo, que Elon Musk y todos los sabios, y ni siquiera vino el meteoro. ¿Me explico? Dios controla, Dios sabe todo, hermano. Si bien algunos teólogos han intentado separar estas dos cosas, si bien algunos teólogos han intentado separar estas dos cosas, sí, Dios creó, había una idea en el tercer siglo, decía,
Sí, Dios hizo todo, pero Él, más con tanta guerra, Él se ha desasociado de su creación. Fíjense que mucha gente así pensaba, y aún el día de hoy. A ver, si Dios existe, ¿por qué nos creó? ¿Y por qué pasó el tsunami allá? 250,000 inocentes murieron. ¿Quién dice eso? ¿En verdad? ¿Ustedes creen que Dios no conocía persona por persona? Desde el más chiquito hasta el más viejito, los que murieron ahogados en el tsunami, los que murieron en el terremoto. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué Dios permite? Porque Él no se importa de la humanidad. Esta es una filosofía griega que los dioses del Olimpo creaban y desasociaban de su creación. ¿Saben? Hay mucho, pensamiento platónico y todo eso. Eso es. No. Como que dijo el Señor Jesús, mi Padre trabaja y hasta hoy yo también trabajo. Dice. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús ahorita? Él, ¿verdad? Murió. Nos perdonó los pecados. Resucitó. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él subió ¿a dónde? A la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo ahí? Está mediando por nosotros. ¿Necesitamos a Jesús aquí? No. Él está siempre, sí, en todos lados, mediación por nosotros. ¿Por qué entonces nos preocupamos tanto en lo que sucede? ¿Ah? Señor, no conoce lo que yo sufro. Es que el Señor no ha visto. Ya Dios se olvidó de mí. ¿Han escuchado eso, hermano? ¿En serio? Eso, en las películas, eso es lo que sale. Ya Dios se olvidó. El pueblo olvidado de Dios. Dios controla todo. No podemos separar a Dios de su creación. Sería imposible que Dios conociera todo si no controlara todo. Y sería imposible que Dios conociera todo si no controlara todo. Y sería igualmente imposible que Dios controlara todo si no conociera todo. Dios sabe el funcionamiento. Dios conoce tu corazoncito, cómo funciona. ¿Cómo funciona el corazoncito de nosotros? Seamos honestos. ¿Qué dice Jeremías? Engañoso. Es perverso, es engañoso. Siempre nos está hablando a hacer lo opuesto a Dios. Entonces, ¿qué utiliza Dios para moldear ese corazoncito? Viene y utiliza situaciones que a través de la situación va moldeando tu corazón para que tú vayas empezando a confiar en Él y no en tus corazonadas, en tus emociones. Él va moldeando todo porque Él te creó y Él conoce todo de ti. Hay gente que no cree eso. Así como sucede con todos los demás atributos de Dios, son interdependientes. Su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia, todo es un solo en su ser. Cuando Dios creó al mundo, Él pensó. Y Dios cuando creó al mundo, no lo creó allá en la China, ¿verdad? No, Él estaba en medio de toda la creación. Él está presente en todos lados. Y para crear todo lo que existe, solo habló por el poder de su palabra. Nosotros no podemos venir a separar los atributos de Dios y decir, Él piensa más, o Él es más poderoso, o Él está presente por allá. No, Él está siempre en todos lugares. Él conoce todo. Él es todopoderoso, Él domina todo. Solo veamos nosotros nuestra vida, hermanos. Solo pensemos en nosotros, la debilidad nuestra. ¿Usted cree que Dios no sabe cuando estamos enfermos? ¿Cuándo va a ser el día de nuestra muerte? Dios lo conoce todo.
Él no está limitado como nosotros. Él está fuera del espacio de todo. Él está en todos lados, hermano. Esos tres atributos describen la naturaleza perfecta de Dios y coexisten en Él. No es que están separadas, no. Los tres atributos lo hacen a Él ser perfecto. Nosotros no, hermano. ¿Qué dice el Salmo 147? Grande es nuestro Dios y de mucho poder, su entendimiento es infinito, dice, Él lo conoce todo. Grande es nuestro Dios, dice. ¿Qué dice Romanos 12:9? Vamos a leerlo más, pero sigamos leyendo el libro. Así como sucede con todos los demás atributos de Dios, son interdependientes las dos partes necesarias para un todo. La omnisciencia de Dios, del mismo modo que su omnipotencia y su omnipresencia, también se da con respecto al tiempo. ¿Le entienden eso, hermano? Que lo que es Dios, aunque Él está fuera del tiempo, el espacio y la materia, Dios siempre está pensando, está en el tiempo, está siempre en relación con nosotros. Aunque Él no necesita y Él tampoco está encerrado en lo que nosotros estamos encerrados. Él no. Él trasciende todo, pero está siempre ahí porque Él lo llena todo. Él es el creador, Él conoce el movimiento, Él conoce todo, todo, todo. Ahora, el conocimiento de Dios es absoluto en el sentido que Dios siempre tiene conciencia de todas las cosas. A Él no se le sale nada de su vista. ¿Cómo es que dice? Aún antes de que suban tus pensamientos, dice, ya el Señor ya los conoce. ¿Usted conoce lo que va a pensar en media hora? Ni en un minuto, ni en 30 segundos. Yo no sé lo que voy a pensar dentro de un rato. Puedo estar cuidando y decir algo que ni lo pensé. ¿De dónde salió eso? Para Dios no, Dios lo conoce todo. Él cuando habla, Él habla con causa y conocimiento y propósito. El intelecto de Dios es distinto al nuestro, en el que Él no tiene que acceder a la información. Dios no viene a leer un libro, no, como nosotros lo hacemos. Dios es el que marca la pauta de todo. Como un computador accede y abre un archivo, Dios no tiene que hacer eso. A ver, voy a chequear a Domingo Arana, a ver. ¿Qué dirección vive? Será el de la... Es que tengo 7 billones de Domingo Arana. ¿Cuál será? No, ya Dios te conoce. Dios te conoce, varón, personalmente, y a cada uno de nosotros nos conoce personalmente. Cuando nosotros oramos, no tenés que venir a ver cómo está el sketch de oración, un numerito para ver, tienes 15 minutos, de tal hora a tal hora vas a orar. Pero es que no. Yo puedo orar y Dios, Él conoce todo y está en todo lugar y Él es poderoso. Él actúa a su manera y Él escucha la oración de todos nosotros a la misma vez, pero de una manera personal. ¿Cómo es, verdad? Porque Él es el creador de todo. Él es el que marca la pauta. Ahora, todo tipo de conocimiento está siempre directamente delante de Dios. Él es el conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Y si no lo creen, miren a Jesucristo. Es tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor viene y todo lo que hace. Cada paso del Señor, como dice el Chopirito, estaba fríamente calculado. Cuando Él iba a la casa de Lázaro, ¿se acuerdan? Que por un propósito pasó por ¿dónde? Por donde estaba aquella mujer. Y antes de llegar a esa mujer, había otro propósito. Estaba aquel arriba de un árbol. Todo lo que el Señor hacía era con un propósito. ¿Por qué? Porque Él ya lo había predestinado. Él ya sabía todo. El otro párrafo. Y este es, hermano, algo que nosotros tenemos que ponerle mucha mente.
y habla de que el conocimiento de Dios es como una espada de doble filo. Y aquí es donde venimos nosotros a meditar en nuestras acciones, en nuestras vidas. Personalmente, yo no puedo pensar por usted, hermano, si ni yo puedo conmigo mismo a veces. ¿Qué significa eso? Que es una espada de dos filos. Así como Dios conoce todo, nada está escondido de Él. No crea que usted las cositas que hace, que sabe que son pecados, pero como anda solito, nadie me está viendo, Dios está viendo. Me voy a meter al closet, abajo de una colcha escondido, hasta ahí está Dios viendo. Los pensamientos, esos pensamientos cochambrosos que a veces tenemos. ¿Ustedes creen que Dios no sabe? Quiero ver lo que está pensando, dice Dios. No, yo hasta me pongo un casco protector. No, Dios sabe todo. Entonces es un arma de dos filos. ¿Por qué es un arma de dos filos? Porque yo me doy cuenta que Dios conoce todos mis pensamientos, conoce todo de mí, y yo puedo venir a confiar que Él tiene siempre mi cuidado. Especialmente yo o nosotros, que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros. Yo sé que como no confío en mí y Él me salvó, no porque yo era bueno, sino porque Cristo murió por mí, yo sé que ese espada de dos filos, Él me mira, me da seguridad, y también yo puedo venir a usar el otro lado, ¿cómo se dice? La otra cara de la espada. ¿Y qué hago? Señor, tú lo conoces todo, Señor, perdóname. Entonces es de bendición. Pero aquí dice el hermano, para el inconverso, para el que no es cristiano, es algo doloroso, hermano, porque no quiere aceptar. Si yo no me meto con Dios, Él no se mete conmigo. Si yo no me meto con Dios ni el diablo, soy neutral. No. ¿Qué dice Filipenses 2? Toda rodilla se va a doblar, y toda lengua, aun aquellos que no querían nada con Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Ese día va a ser el crujir de dientes. Ese día, como dice aquí, para el no cristiano, sin embargo, esta doctrina vuelve a enfatizar el hecho de las que personas no pueden esconderse de Dios. Pónganse a pensar, hermano. Nosotros somos cristianos. Amén. Y sabemos que Dios lo conoce todo. Yo creo que ese es un incentivo muy grande para yo tratar, luchar. ¿De qué? Que Él no me mire mal, sabiendo que no lo voy a poder hacer completamente, pero es un incentivo. Señor, tú que miras todo, Señor, tú que conoces todo, ayúdame. Eso para mí, esta es bendición, una muestra de amor de Dios. Para el que no lo es, ¿qué hace Él? Se esconde. ¿Y qué dice la Biblia? Que ellos prefieren estar en la oscuridad. En la oscuridad, ¿por qué? Porque ahí sus obras son cubiertas. Pero Dios hasta ahí sabe Él eso, ¿verdad? Sus pecados están expuestos. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y viene y menciona al primer hombre, Adán. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó con Adán? No se preocupe, hermano, ahí déjenlo. ¿Qué sucedió con Adán cuando pecó? ¿Qué fue lo primero que él hizo? El impulso. Se fue, se puso un taparrabo y se escondió. Y de la mano iba su costilla, Eva. Como Adán procura esconderse. Sin embargo, dice, no hay ningún rincón en el universo fuera del alcance de la mirada de Dios. Y viene aquí añade de su amor y de su ira.
Dice Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estás Dios en todos lados. Cuando alguien nos hace algo doloroso, ¿qué es lo que dice el Señor? Ve y toma un garrote y pártele la cabeza, dice el Señor. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no dice eso? No. ¿Qué dice Romanos 12:9? No os venguéis vosotros mismos. ¿Y qué no estamos deseando nosotros? Vengarse, que Dios hazme justicia. No. Pero dice el Señor, ¿sabe qué? Déjamelo a mí. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Ese es un incentivo para nosotros orar por la destrucción de alguien, ¿no? ¿No? No es contradictorio, ¿verdad? Ahora el último. La omnisciencia de Dios es también una parte crucial de la promesa de Dios de traer la justicia a este mundo. Dice, ¿saben qué? A Dios no se le escapa nada. Todo está delante de los ojos de Dios. Su amor y su ira están delante siempre. Es una realidad. Él conoce todo. Y en los planes de Él está también que al final del tiempo va a venir el tiempo de justicia, donde Él va a juzgar a vivos y a muertos. Así es. Antes de que un juez pueda dar su veredicto justo, antes que el juez venga, ¿se acuerdan ustedes el juicio de O.J. Simpson? Pasaron semanas exponiendo el caso, presentando ¿cómo se dice? Evidencia, las pruebas, testimonio, y esto salió a declarar el uno, salió a declarar el otro, dos abogados peleando, debatiendo, y el juez estaba ahí, él escuchando, ok, y al final dio su veredicto. Puede ser que sea bueno o estuvo malo, no importa. Pero ¿por qué doy este ejemplo? Porque Dios está, Él, que es el creador de todo, Él está viendo. Y Él tiene en sus manos las pruebas suficientes para culpar a unos, pero también tiene a su lado la prueba, que es la sangre de Cristo, para justificar a otros. Eso es lo que dice. La omnisciencia de Dios es también una parte crucial de la promesa de traer la justicia a este mundo. Antes de que un juez pueda dar su veredicto justo, es necesario que esté al corriente de todos los hechos. Él no es ahora, no anda, hay que hacer una información de 15 días, vamos a ver que... No. ¿Cómo es que dice el libro de Apocalipsis? Los nombres no se encontraban en el libro de la vida. Tremendo, ¿verdad? No hay ninguna evidencia que pueda ser encubierta al escrutinio de Dios. Vengo, me presento delante de Dios y va a decir Dios, ¿qué dices a tu favor? ¿Verdad que no va a decir eso? Y va si es del país de nosotros, que nos gusta rebatir mucho. No, es que mira Dios, déjame decirte algo. Tú, ese día, tú no estabas ahí. Esto sucedió, yo hice esto, por esto y esto y esto. Media hora hablando. ¿Me explico? Él no necesita eso. No hay nada que esté encubierto al escrutinio. Cuando dice el escrutinio es como Dios en su santidad y su carácter mira todas las cosas. Y cuando digo mira todas las cosas es como mira tu vida.
cualquier circunstancia atenuante será conocida por Dios. ¿Y por qué sucede eso? Porque Él es, como dice el estudio, omnisciente. Él hizo todo, el comienzo, y Él tiene todo control hasta el fin. Todo lo que sucede, ella lo conoce. Conoce la manera que actuamos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que peleamos, todo lo conoce Él. No hay nada que se me cayó un papel del file de fulano. No, ya lo tiene. Resumen. Omnisciencia significa todo conocimiento. Punto número 2. Únicamente un ser infinito puede poseer un conocimiento infinito. Dios tiene un grado de conocimiento superior al de sus criaturas, pero se trata del mismo orden de lógica. Dios, al pensar, lo hace basado en quién es Él, en su santidad. La ley es un reflejo de quién? De su santidad. Lean, va a ver, los 10 mandamientos son un reflejo de quién es Él. El atribuirle a Dios un tipo distinto de lógica es fatal para el cristianismo, porque lo que hace es nos separa y nos lleva a empezar a creer herejías. La omnisciencia de Dios se basa en su carácter infinito y en su omnipotencia. La omnisciencia de Dios es crucial para el papel que desempeña como juez de este mundo. Dios conoce todo. Dios ha permitido cada presidente, cada dictador, cada gobierno, cada persona que ha estado, Dios lo ha puesto ahí. Sea bueno para nosotros o sea malo para nosotros. Dios lo ha permitido, ¿para qué? Con un propósito. Y lógico para nosotros, pero para la lógica de Dios tenía que ser así. Y los pasajes bíblicos. Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Ezequiel 11:5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di así, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido, dice. Mire, como el Señor le dice al profeta, le dice, ve y háblale, dice, que todos los que están planeando ellos, yo lo sabía, a mí no me ha dado por sorpresa, dice. Hechos 15:18, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es que el Señor no conoce. Mire, este es algo nuevo que el Señor me reveló ahorita. No, ¿me explico? Por 2000 años ninguno había visto eso en la Biblia, solo yo, porque no, hermanos. Nuevas revelaciones, lo sobrenatural. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, qué profundo, dice. Son sus juicios e inescrutables, sin doblez, dice. ¿Qué cosa? La manera que él hace las cosas. Hebreos 4:13. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Se acuerdan ustedes cuando el primer papa, verdad, Pedro, lo digo así de burla, hermano, cuando el Señor le dijo, no es que es necesario que yo de mi vida, ¿qué le dijo Pedro? Jesús, te voy a decir, te voy a corregir, le dice. Eso es lo que estaba haciendo. Porque estás deseando algo malo para ti mismo. ¿Y qué le dijo el Señor? Tienes razón, Pedro. Es que a veces a mí se me va la... No, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Imagínese, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué quieres estropear los planes de Dios? Le dice. Imagínese. Y ahí estamos nosotros. Declaramos que no, atamos. ¿Por qué no mejor le pedimos, hermano, cuando suceden cosas?
Dame paz. ¿Qué me estás mostrando, Señor? Dame entendimiento. No entiendo. Amén. ¿Por qué no hacemos eso, hermano, mejor? No sé si quieren decir algo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Buena Marlene, ¿todo bien? Y ya saben, si usted tiene alguna pregunta, solamente venga y déjenos un mensajito, ahí lo vamos a contestar. Lo leíste, no. ¿Qué cosa? Sí. Oh, sí, sí. Ah, ok. Que la página. Este es de otro. 1, 2, 3. Este es del 16. Ah, Del 14. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hermana Erika, hermano Jorge, hermano Oscar. Solo respuesta tenemos. Ok. yo creo que esta enseñanza, ¿verdad? Solo los que Dios nos ha dado el entendimiento para abrazarla, porque el mundo no lo acepta, no lo abraza, no lo entiende. Solo a través de la misericordia de Dios, ¿verdad? Que ha tenido con nosotros, que podemos nosotros gozarnos en estas verdades. Amén. Porque a mí me han hecho la pregunta muchas veces, ¿cómo un Dios de amor puede castigar a unos y a otros no? ¿Cómo un Dios de amor nos llama pecadores si somos su creación? ¿Cómo un Dios... Hay siempre eso que va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa, para mí, para nosotros quizás es fácil entenderlo otra vez porque su palabra es luz y a través de eso que vamos entendiendo y vamos, nuestra fe va creciendo, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cómo nosotros podemos decirle, verdad? Es mi pregunta. ¿Cómo nosotros podemos hablarle a alguien que no entiende esto? ¿Cómo podemos hablarle a alguien? Ajá, seguimos. Uh-huh. Porque muchas veces lo que yo les digo es verdad, ninguno, ¿verdad? Como hemos aprendido, ninguno merecíamos el perdón de Dios. Todos éramos pecadores, dice la Biblia. Y realmente ninguno de nosotros, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios escogió a unos y a otros no? Eso quizás no lo vamos a entender. Quizás es porque a Él le plació, no hay algo que miró en mí diferente al que veo a otra persona. Todos éramos pecadores. Entonces lo único que yo puedo decirle es eso, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros también aún no entendemos. O al menos yo, ¿verdad? Hay cosas que yo no entiendo, como el porqué de varias cosas. Están fuera de este pensamiento que es finito, ¿verdad? Que no podemos entender lo grandioso, los pensamientos de Dios que son más altos que nosotros, que los de nosotros, ¿verdad? Sí. Uno de los errores más grandes que ha cometido el cristianismo en los últimos 100 años es tratar de defender a Dios. Excusarlo. Hay un versículo que dice, desde el principio se desviaron. Sí. Todos. Bueno. El problema está cuando nosotros, en vez de venir a predicar lo que la palabra dice, venimos a acomodar a como nosotros queremos, hasta tratar de a la persona venirle a entrarle, tratar de ganarlo nosotros. ¿Por qué no mejor le decimos, sabes qué? Dios es soberano? Ustedes han escuchado las prédicas de Jonathan Edwards, ¿verdad? De la ID. ¿Cómo hablaban estos hombres? Era un mensaje muy diferente, era directo. Y no es una falta de amor, no. Pero yo prefiero que alguien me diga directamente, hey, vine un tren y tú estás parado en los rieles y te vas a morir, a que alguien venga y me diga ahí jugando y no hay problema, no va a pasar todavía. Uh-huh. Nosotros, la iglesia, ha tratado de defender, excusar a Dios. Y nosotros no venimos a eso, nosotros venimos a predicar quién es Dios. Él es soberano. Él es soberano. Él es Dios, Él no es un juguete nuestro.
Ahí es donde viene el problema, amor. Queremos ajustar el mensaje para que la persona no lo reciba tan duro, tan bruscamente. Y fíjese, hermano, que hay maneras de cómo venir a hablarle a alguien, mostrándole primeramente qué es lo que decía el Señor Jesús, y también el primer mensaje: arrepentidos y convertidos. ¿Arrepentidos de qué? Hay un problema, y ese problema es el pecado. ¿Y por qué hay un problema? Porque somos pecadores. ¿Pecadores contra quién? Contra un Dios que es santo. Y allí empieza uno a hablar. Ese es el comienzo de todo. El comienzo de todo no es el ser humano que, mira, Dios te va a aliviar, que Dios te va a dar esto, que Dios te promete, que no. Ese es el primer mensaje. Y es el que choca. Porque la gente dice, pero yo no soy pecadora, yo hago esto, yo soy de mi casa, del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, no hago nada, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que... Ajá. Y es duro, ¿verdad? Porque nadie nos gusta que nos confronten, especialmente un ser que no podemos ver. ¿O no? ¿Verdad que sí? Es algo... Y choca, es un escándalo, pero no, pero es algo bueno. Pero hay maneras de hacerlo, no vamos a venir a pararnos ahí, pecadores, diabólicos, diablo, que el infierno. No, hay maneras de hacerlo. Y es donde le tenemos que pedir a Dios que nos dé gracia, para predicarlo. Pero no podemos venir a comprometer el mensaje. Amén. ¿Alguien más? ¿Todo bien? No hay ningún mensaje. ¿No hay ningún mensaje? No, pues sí, yo también solo quería decir algo. Bueno, Ok, a ver, Julie. It's on the front page? Yeah. Okay. It talks about his logic, and it talks about how it can be fatal to Christianity. Well, I'm wondering, what does that mean? Like, Okay. It can be fatal to Christianity because we have presuppositions and how God is supposed to act. Presuppositions completely apart from what the Bible says. Nosotros pensamos, if I'm a good person, everything has to be good with me. Everything has to go according to, to my goodness. I deserve everything because I pray, I fast, I read the Bible, I pay my tithes, todo eso, ¿verdad? Pero cuando tú miras que hay problemas, why God is allowing this to happen? Entonces ahí donde es conflicts. Have you ever thought about that? I go to church. I pray. I evangelize. I read the Bible. I pray 3 times a day, 5 times a day. I fast. So everything is supposed to be good in my life. Have you thought about that? And then a lot of problems start happening in your life, a lot of bad situations, issues, problems, sickness. Hold on, something's wrong here. I'm doing everything that I'm supposed to do, but God is not fulfilling his part. What's going on? A lot of people, Julie, you know what they say? Why should I go to church? Why should I pray? Nothing happened. Everything's going worse. It's getting worse and worse and worse. I'm going to start going to church. And they give up. That's why it can be fatal. You have a different idea of who God is. And my presuppositions and how he's supposed to behave in my favor. That's the problem. That's why we don't promise nobody nothing. Pero ¿cuál es la respuesta a eso, verdad? The answer for this is I'm supposed to be satisfied. And how and just obey. not waiting back for anything. Yeah.
Just obey. Yeah. So, but like, I'm kind of confused more on you were saying something when we were talking that was pointing more about how God thinks. So in the text for me it says, but that points to a difference of degree in God's knowledge, not a difference in the kind of logic. She's right. ¿Cómo eso? ¿A dónde está? Yo quería hablar de eso. Yo quería hablar de eso. Aquí el hermano R.C. Sproul está ¿Hablarlo en inglés, diciendo- Jorgito? En español e inglés. Ok. Él no está diciendo que Dios tiene una lógica diferente a la nuestra. He doesn't have a different logic than us. He has a higher degree of knowledge, pero no una lógica diferente. So that's why you're confused, because that's why I was like, I'm reading this, I'm like, Brother R.C. is saying that God doesn't have a different logic than us. O sea, tenemos la misma lógica, porque Él es el creador de la lógica. Sí. So He gave it to us. So cuando Él hace algo no es ilógico. Lo que es un pensamiento más elevado, that we don't have. Cuando Él hace algo para nosotros es inesperado. We didn't figure it out. We didn't know what was going to happen. But it wasn't illogical. Everything God does is logical. Y lógicamente sería que Él crea una piedra tan grande que Él no puede levantar. Eso es ser ilógico. That's illogical. You see? So that's what Brother R.C. Sproul here is trying to teach, de que it's not illogical. It's just a higher degree of knowledge. Let's say pain. Dios no mira el dolor como algo que no existe, es una realidad. Jesucristo sufrió dolor, ¿sí o no? Sí. Lógicamente, Dios vio el sufrimiento de su Hijo, ¿sí o no? Pero al sufrir Jesús, como dice el hermano Jorge, había un propósito más elevado que nosotros podemos entender. El dolor de Cristo, como lo que sentimos, the pain that we feel, and He felt, ours, we don't understand that why God is making me suffer. But in Jesus, the pain that He suffers had a purpose that we didn't understand. Now we do. He suffered the pain. He suffered pain so He can free us from sin. We suffer pain at the moment. We don't understand why. God, Dios, ¿cómo se dice? He feels el dolor. Pero el dolor para Él es, Él como lo mira, el final, Él lo utiliza para un propósito eterno, pero sabe que el dolor es como estábamos leyendo ayer, la temptation. God sometimes allows temptation for you to be tempted and for you to fall. And He knows the sin is bad, but sometimes He allows it so you can understand. Like the little kid, don't play with fire. Don't play with fire. Why He's telling you don't play with fire? Because He knows that you're going to burn. You're going to suffer. You're going to have pain. And the little kid keep going. En una de esas, se quema. Te lo dije. Eso significa la lógica de Dios del dolor. Él sabe que el dolor es malo. Pero como Él sabe que hay un propósito más, eso es incomparable al the purpose. Porque lo permite. ¿Ok? ¿Alguien en línea tendrán ¿Alguna pregunta en línea? Ok, no hay nadie. Ok. Bueno, vamos a orar entonces. Bueno, Jorge, ¿quiere decir algo más? No. Sí. Ok, vamos a darle gracias a Dios. Está Yolanda desde Canadá, nos está viendo. Saludos, me saludan a la niña. Me saluda a Dimitri también. Me saluda a tu esposo. A ellos los conocí en el Cable Car. Muy buena gente, la niña, bien preciosa. Sí, amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor bendito. Y
Solamente te pedimos, Señor, misericordia, Señor, y que nos ayudes a entender, Señor, que tus propósitos, Señor, son mucho más altos, Señor, que los nuestros, Señor. A veces no entendemos lo que sucede y podemos a veces hasta llegar a flaquear, Señor, en la fe, Señor, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, a no hacerlo y a tener paz y contentamiento, Señor, en todo lo que sucede en nuestras vidas, Señor. A entender, Señor, que nuestras vidas, Señor, están en tus manos, que nuestra seguridad, Señor, está en tus manos, Señor, y que nosotros, Señor, tengamos contentamiento y paz, Señor, en medio de las pruebas, Señor, las dificultades, Señor, y también gozo, Señor, en medio de las cosas, Señor, buenas que pasan, Señor, sabiendo que todo viene de ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, y guárdanos de todo mal, Señor bendito, a nosotros y a aquellos que están en las redes sociales, Señor. La gloria y la alabanza te la damos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Señor. Amén. Amén. Bueno, estamos despedidos, hermanos, a todos. Saludos. Pasen buenas noches. Nos vemos día de mañana, ¿ok? A las 1:30, escuela dominical, 2:30 el servicio. Amén. Pasen buenas noches. Bye bye.